Una fina línea separa la formación artística musical y la profesionalizante en las escuelas de niños, tanto en México como en la mayoría de los países latinoamericanos e incluso europeos, pues todos pueden apreciar, disfrutar y compartir el arte musical o tocar un instrumento de manera lúdica. Estas experiencias se reconocen como parte de la educación artística que está contemplada en los planes escolares y que en su conjunto es respaldada como uno de los derechos básicos de la educación integral del ser humano. En sentido global, hay un grupo de métodos reconocidos, sobre todo a partir de las reformas educativas de fines del siglo XIX y principios del XX, que han permitido la estandarización de la enseñanza artística de los niños en las primeras etapas de su desarrollo, lo que impacta en la adquisición de conocimientos prácticos para el desenvolvimiento y la formación valorativa del ser humano. A su vez, existen escuelas selectivas de iniciación especializadas en la formación de niños que adquieren habilidades específicas en el aprendizaje de un instrumento musical y que, si bien en ese entonces no se puede decir si serán músicos profesionales, al menos se les prepara con ese fin. Hay una tendencia al empleo de métodos para la enseñanza artística musical donde se integran temáticas tradicionales, patrióticas y folclóricas, pero también actualmente hay planteamientos puntuales en los países latinoamericanos sobre la necesidad del empleo de estas temáticas en los inicios de la enseñanza de un instrumento con fines profesionalizantes, como forma de romper con una tradición eurocentrista de la educación musical reconocida como clásica o académica. El objetivo de este trabajo se centra en observar las interacciones de los procesos de la enseñanza musical infantil con fines educativos, artísticos y o profesionalizantes, destacando valores identitarios y los métodos empleados en atención a cómo estos aportan a una mejor integración de la cultura musical del niño de acuerdo a sus necesidades formativas. La metodología combina el análisis de documentos y el estudio comparativo con base a las metas o fines, al objetivo, el contenido, los métodos, las formas y el contexto en que se llevan adelante dichos procesos. En cuanto a los resultados, la práctica de la educación musical en el desarrollo del niño está más que probada, partiendo de los elementos intuitivos y cognitivos, el impulso a lo creativo, las capacidades de percepción, reflexión, improvisación y la toma de decisiones se dan de manera tan natural como el lenguaje, la comunicación y el contacto familiar. Los métodos educativos favorecen el aporte de valores identitarios. Sin embargo, en la práctica estos pueden variar de acuerdo a las vivencias y objetivos de sus creadores, quienes plasman su visión del mundo en una filosofía artística educativa. En este sentido, se analizan algunos métodos desarrollados de manera universal desde diferentes países. De sus fuentes, se resume que los métodos, desde lo general, han aportado a la afirmación, respeto y valoración de la infancia en el engranaje sociocultural educativo de las naciones. A los niños les ha facilitado la apreciación de lo multicultural, la identificación y el manejo del carácter, la voluntad y la creatividad, y el aprecio humanista desde la diversidad. Respecto al paralelismo entre el aprendizaje y el impulso cognitivo, relación música, psicología y desarrollo, destaca la identidad del sujeto, el autoperfeccionamiento y reconocimiento, la motivación, la expresividad y la conciencia reflexiva, la observación de la dimensión relativa a los espacios y las temporalidades. Todo ello coadyuva a la mejora de la imaginación, la memoria y la fantasía. En sí mismo, ha sido importante el reconocimiento del cuerpo, el refinamiento de la coordinación y los movimientos, lo que constituye una apertura al desarrollo físico y psicomotriz. También subraya el crecimiento de lo sensorial, emocional y la inteligencia. Con ello, se va de lo práctico y didáctico hacia un desarrollo teórico del pensamiento. Los beneficios que ofrece la educación artística acompañan también a la educación musical especializada, en la cual se encuentran implícitos el conjunto de los métodos empleados en la educación artística y con idénticos valores. Los métodos propios de la educación especializada tienen características únicas y en este sentido es muy difícil hablar de métodos particulares. Como escuelas, usan metodologías que tienen varios siglos de experiencia y tradición. Además de contribuir a los objetivos de la educación artística, ellas se enfocan con igual valor en el aprendizaje técnico-musical y el desarrollo de valores. Teoría y práctica están presentes y las bases del aprendizaje abarcan en lo general a las ciencias, mientras que en lo específico se encuentran aspectos subjetivos que involucran la relación individual entre el docente y el niño. La interacción con varios especialistas docentes durante el aprendizaje de tocar un instrumento junto al entorno social y familiar son factores claves que determinan la motivación.
de estos niños para dejar de lado experiencias del quehacer habitual, horas de videojuegos, teles y otros, para adentrarse de manera responsable en el mundo del arte, lo que incluye horas individuales de estudio. En este sentido, puede decirse que mientras que los métodos en la educación artística son incluyentes, la enseñanza especializada es selectiva y discriminatoria. No obstante, hay una idea o fin común, lo humanístico. Lo anterior se ejemplifica con la experiencia de la escuela ruso-soviética que tanto ha aportado a la enseñanza musical en el universo. En la escuela especializada están presentes los valores que se adquieren y se impulsan en la enseñanza artística. La cuestión es que en vez de una asignatura se imparten una serie de materias complementarias como la enseñanza del instrumento, la clase de conjuntos corales y la de apreciación musical, la clase de solfeo, la de conjuntos instrumentales, etc. Cada una de ellas tiene a su vez sus objetivos determinados, pero en lo general se pueden señalar ciertas propuestas comunes que se trabajan en los métodos de la educación artística, como la práctica de un instrumento individual y colectivo, el canto coral, la práctica de la escucha, el manejo del cuerpo, la capacidad de imitación e improvisación, la formación del carácter y la expresión de las emociones, el desarrollo de la creatividad y la memoria. En resumen, se educa en hacer música desde la música, asumiendo un rol como intérprete y aprendiendo a trabajar en lo individual y en lo colectivo, mientras se asimilan valores estéticos, sociales e identitarios. También pueden notarse aspectos diferenciados entre ellos. Uno de ellos es el fin o la meta, que en lo general, en lo artístico, se busca una integración cultural y no un resultado musical. Sin embargo, en lo particular, especializado, lo importante es el resultado musical, el desarrollo técnico y el crecimiento artístico. El objetivo, en su esencia, es conocer o tocar varios instrumentos musicales que aporten cultura general y desarrollen habilidades, mientras que en lo específico se pone énfasis en tocar un instrumento, garantizando el aprendizaje con calidad de la técnica e interpretación creativa. El contenido también es diferente. En el primer caso se pondera el aprendizaje rítmico sin descuidar lo melódico y el acompañamiento. En el segundo, en general, se pondera lo melódico, cuidando la calidad del canto, la afinación, lo sonoro y la integración de otros elementos de acompañamiento. Los métodos son muchísimas los aspectos que pueden hacer las diferencias y todos ellos están expuestos a través de todo el trabajo y algunos ya se han puesto aquí en las características comunes y las que no son. En cuanto a los medios, no se presta mucha atención a la calidad del instrumento, su ejecución no es tan primordial, pero en el caso de la especializada, la calidad se determina por el objetivo sociocultural, de lo que dependerá el repertorio y la manera de ejecutarlo. En el segundo caso, es importante que el instrumento sí tenga calidad y que sea adecuada para responder a los objetivos técnicos e interpretativos. En cuanto a la forma, en el primer caso se desarrolla en clases prácticas, en el segundo sí hay clases prácticas y también teóricas. En cuanto al contexto, las actividades artísticas, el canto o la práctica de un instrumento se desarrollan habitualmente en el aula, en la convivencia social y escolar, mientras que en las individuales, el aprendizaje de la música, en particular de un instrumento, requiere un estudio individual en la casa o en las instituciones docentes. Conclusiones. En un sentido lineal, se puede establecer una continuidad y en ocasiones un paralelo entre la educación artística general y la educación especializada. Pues la primera empieza muchas veces desde edades muy tempranas, 3 o 4 años, desde los estudios preescolares y continúa durante toda la primaria, mientras que la enseñanza especializada suele comenzar alrededor de los 8 o 9 años en la mayoría de las escuelas. Consideramos que las interacciones de un catálogo ampliado desde una perspectiva latinoamericana, nacional, regional y o folclórica constituyen un enriquecimiento del acervo cultural y el patrimonio artístico. Al emplearlos también desde la enseñanza especializada, se deberá pensar cómo abordar el aprendizaje, cuáles son los objetivos y cuáles son las metodologías empleadas en la aplicación de dichos métodos. Ello hará la diferencia en la calidad de la enseñanza. Toda la música agrega valor identitario en el sentido más amplio del uso del propio término. La experiencia y la muestra de estudio permite concluir que no existe un método único de aprendizaje y ninguno es más válido que otro, excepto que se analice desde una perspectiva personalizada tanto del educador como del educando. Lo importante es tener claro por qué se aplica uno u otro y hacer la selección de manera adecuada a partir de las necesidades y objetivos
a lograr. En cualquier caso, en la enseñanza de la música se necesita un equilibrio que ofrezca certeza a los niños en su crecimiento intelectual. La escuela especializada se centrará en el método, la metodología, la técnica y el estudio individual, la calidad básica y el posicionamiento físico-intelectual, por lo que el conocimiento técnico-artístico determinará el camino hasta dónde introducir lo demás. Muchas gracias.